Gloria a Dios, gloria al Señor. Amén. Jesús fue llamado amigo de pecadores. Y cuando a Jesús lo llamaron amigo de pecadores, eso no fue como para decirle algo bueno, sino para insultarlo, para decir que Jesús era como los pecadores que él se reunía, que él era uno igual a ellos. Por eso lo llamaron amigos de pecadores los religiosos, también porque ellos tenían celo de Jesús y porque Jesús estaba haciendo lo que ellos debían hacer y ellos no lo estaban haciendo, y porque Jesús muchas veces los reprendió. Entonces acusaban a Jesús de amigo de pecadores. Amén. Pero la verdad era que Jesús, cuando iba a las casas de los pecadores, era para ayudarlos, era para salvar sus almas. No eran como los religiosos cuando iban a las casas o las personas iban para quitarles lo que tenían. Jesús tenía una misión, la misión del Padre, que era salvar almas. Por eso él iba a las casas de los pecadores. Amén. Lo podemos ver en la palabra de Dios. Y si miramos en Lucas, vamos juntos, Lucas capítulo 7, comencemos el versículo 33, nos dice la palabra de Dios. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decir demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decir este es un hombre comilón o glotón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo ellos no recibieron a Juan y ahora están hablando de Jesús. Y Jesús básicamente les dijo, están sacando excusa o poniendo excusa para no recibirme así como no recibieron a Juan. Amén. Ustedes no quieren escuchar la verdad. Entonces lo más fácil para ellos que era atacar a Jesús, criticándole, diciéndole amigos de publicanos y de pecadores. Pero en la realidad todos sabemos cuál era la agenda de Jesús. Era contraria a la agenda de ellos, los religiosos. La agenda de Jesús era salvar almas. Importaba la vida de estas personas que necesitaban salvación porque estaban bajo el poder del enemigo, estaban bajo juicio por sus pecados. Y Jesús, el encuentro que tenía con ellos era para salvarlos, no para nada que no fuera el favor de ellos. De eso se trata, que Jesús viniera aquí en la tierra a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Y Jesús siempre lo digo, solo hago la voluntad de mi Padre. ¿Cierto? Y eso es lo que estaba haciendo cuando se reunía con estas personas. Lo que estaba haciendo Jesús era la voluntad del Padre, traerle la salvación, aunque la salvación iba a ser después de que Jesús fuera a la cruz y resucitara, pero ya estaba poniéndole en el corazón la semilla. Amén. Y vimos que vimos la transformación de estas personas, ¿cierto? Estas personas fueron transformadas cuando tuvieron ese encuentro con Jesús. Y Jesús, a quien tenía que reprender, lo reprendía. O sea que Jesús no estaba buscando nada para su propio interés o para tomar ventaja de aquellas personas. Solo Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre, que ir a ganar almas, ir a salvar a aquellos que se estaban perdiendo o que ya están marcados para la perdición o que están bajo el yugo o el poder de Satanás, porque sabemos que toda persona que nace aquí en la tierra nace bajo el pecado, ¿cierto? O en el pecado. Jesús
viene a salvarlo. Cuando uno recibe a Jesús hay salvación. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Pasemos a Lucas capítulo 5. Vamos a Lucas capítulo 5. Leamos el versículo, comencemos el versículo 27. Nos dice la palabra de Dios. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Levi, sentó al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, siempre los religiosos no hacen, ¿cierto? Pero quieren parar lo que están haciendo, siempre criticando, siempre murmurando, siempre atacando. Así hay en la iglesia, hay un grupo de religiosos que siempre están atacando a los que están haciendo la voluntad de Dios, a los que están caminando a acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre están oponiendo la voluntad de Dios, siempre se están oponiendo a la voluntad de Dios. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Sí? ¿Por qué? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces podemos ver qué era lo que Jesús hacía. Llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Okay? O sea, que cuando Jesús tenía un encuentro con estos republicanos, con estos pecadores, ¿para qué era? Para que llegaran al arrepentimiento, para que salvaran, para que conocieran la verdad, amén. Para que supieran que ellos están en un estado de pecado, de destrucción, que solo a través de Él se conseguía la salvación. Ese era Jesús. Yo oigo por ahí cristianos decir, yo soy amigo de pecadores como Jesús. Sí, ellos van a la casa de los pecadores, se comen las comidas de los pecadores, se beben con los pecadores, se emborrachan con los pecadores y no hay convicción de pecado, no hay salvación de esas personas. Entonces esas personas terminan criticándolas, ay, dicen que son cristianos y mírenlos. Se emborrachan con nosotros, hacen las cosas que nosotros hacemos. No hay salvación. Entonces no me venga a decir que usted es como Jesús es amigo de los pecadores. Y recordemos, cuando a Jesús lo llamaron amigo de pecadores, fue como ofensa que dijeron eso. No como un complemento diciendo, oh Jesús, qué bueno, tú eres amigo de los pecadores. No, era como crítica que los religiosos lo hicieron. Los saduceos, los fariseos, como algo malo. Hey, Jesús, el amigo de pecadores. O sea, diciendo, Jesús hace lo mismo que ellos hacen. Por eso es que reúne con ellos. Jesús es un borracho como ellos. Jesús es un glotón como ellos. Eso es lo que decían. Pero Jesús claritamente nos deja saber. Nosotros sabemos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Okay. Cuando tú te reúnes con los pecadores hay convicción de que la vida de ellos necesita un cambio, que necesita venir a Jesús. O ellos te convierten a ti. Porque ha conocido muchos cristianos, oh, yo soy como Jesús, amigo de pecadores, por eso yo prefiero ser amigo de los pecadores que cristiano. Pero porque están haciendo igual las mismas cosas malas que hacen los pecadores. A veces los pecadores se portan mejores que ellos. Dicen, yo no soy religioso, yo me junto con los pecadores. Sí, pero estás trayendo convicción a ellos. Está llevando a nuestro Padre Celestial o a nuestro Señor Jesucristo. Está llevando a la salvación. Lo está guiando. Aleluya. Jesús no fue a la casa de los pecadores porque necesitaba comer la comida de ellos gratis o porque quería emborracharse. Jesús quería sus almas. Jesús fue a ellos para que vinieran al arrepentimiento. O sea, para que fueran transformados, para que hagan su vieja vida. Si usted lee la historia de Zaqueo
Saqueo también era un tax collector. Se subió a un árbol para ver a Jesús porque había escuchado a Jesús y lo invitó a su casa. Jesús fue a la casa de Saqueo. ¿Qué es la casa de Saqueo? Saqueo se arrepintió porque dijo, si le he robado a alguien o le he quitado más de lo que debía, le devolveré. O sea, es un verdadero arrepentimiento. Saqueo era un ladrón, era un corrupto, pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, hubo arrepentimiento. Eso es lo que hacía Jesús. Eso es lo que hacía Jesús. Eso es lo que hacía Jesús. Y los religiosos estaban enojados con Jesús, estaban celosos. Porque eran los religiosos les gustaba más, querían el dinero de esas personas, querían sus cosas materiales, como hacen muchos ministros, predicadores ahora, que nomás quieren el dinero de las personas, quieren sus cosas materiales, pero no les interesa el alma de nadie. Porque si no, no estarían predicando falsas doctrinas. Todo lo que les preocupa a ellos es lo material, todo lo que les preocupa a ellos es las cosas de este mundo. Y eso es que enfatizan más las cosas materiales y las cosas de este mundo. Cuando la palabra de Dios nos dice que la amistad con este mundo es enemistad con Dios. La amistad con este mundo es enemistad con Dios. Pero muchos aman a este mundo más que a Dios. Estoy hablando de creyentes, hablando de muchos que se llaman que son servidores de Jesús. Pero son el contrario, son enemigos de la cruz. Se oponen a las cosas de Jesús. Y ponen a llamar nombres a los que están haciendo la voluntad de Dios. Les llaman religiosos cuando los religiosos son ellos porque no siguen la verdad. Está claro de que Jesús vino a salvar y eso es lo que él hizo, es su voluntad del Padre aquí en la tierra. Y ahí está claro, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. De Lucas 5, 32. Entonces les digo, no, a esto es lo que yo vine. Ustedes pueden llamarme lo que quieran, pero a esto es lo que yo vine. Y los frutos se vienen. Pero todo lo que tenían esos religiosos era celos de Jesús, por lo que Jesús estaba haciendo, que se le iba a terminar su negocio. Su negocio ya había llegado al final de su negocio. Había llegado al final de todo su cuento. Jesús vino a destruir lo que ellos habían construido, ese sistema de mentira y engaño que tenían. Jesús vino a destruirlo y vino a establecer el reino de Dios. ¿Y cómo se establece el reino de Dios? Predicando el Evangelio, trayendo alma a la gloria, rescatando almas que están listas para la perdición. Amén. Porque Jesús vino a destruir la obra del enemigo. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús. Cuando ellos lo estaban criticando, Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios, destruyendo la obra del enemigo, salvando, sanando. Y los religiosos, como siempre, criticando, acusando, haciéndole propaganda al diablo, siendo el megáfono del diablo. Esos son los religiosos, Les prestan la boca al diablo para criticar, para atacar. Para burlarse de las cosas del Señor. Por Jesús, muy claro, la voluntad del Padre Celestial. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esa es una, podemos decir, tarea, misión, que nosotros tenemos que seguir, predicando el Evangelio del Reino.
para traer almas al reino de Dios, para salvar a los que están atados por el enemigo. Amén. Que cuando tú te reúnas con los pecadores, hay una resemblanza de Jesús en ti que cause a esas personas convicción. No porque tú le has dicho algo, sino que solo tu presencia cause convicción. No porque tú eres áspero con ellos, sino porque causa convicción tu manera de ser, tu vivir. Causa convicción en esas personas. Y pregunta como preguntaron a Pedro, ¿qué hacemos para ser salvos? ¿Qué hay que hacer? Arrepentidos y convertidos en el Señor. Aleluya. Thank you, Jesus. Gloria a Dios. Arrepentir, convertir en el Señor. La persona tiene que preguntar a uno. Gloria al Señor. Es para que los religiosos se enojen. Porque dentro de la iglesia hay muchos religiosos. Como me decía Gabriel cuando el Señor me envió a predicar a los parques, hermano, no vayas solo. El Señor mandaba de 2 en 2. Y decía, pues vayan conmigo. Nadie quería ir. Decía, no hablen, no critiquen. Déjenme a mí hacer la voluntad del Señor. No estorbe. Los religiosos, los fariseos, saduceos, están supuestamente servirle a Dios, pero están en el estorbo. Están desviando a las personas. Como dijo Jesús, se recorren todo el mundo para ganar un alma, pero después hacen hijos del diablo más que ustedes, o peores que ustedes. Si muchas personas andan evangelizando, vengan a mi iglesia. ¿Para qué? Para enseñarles malas doctrinas, para enviarlo del amor de Dios al servicio de Dios, para nomás quitarles sus dineros. Vaya a mi iglesia, vaya a mi iglesia. ¿Para qué? Para que se sienten ahí y se olviden o nunca conozcan el propósito de Dios para su vida. Porque después que somos salvos tenemos que vivir para el Señor. La palabra de Dios nos dice claramente, los que son salvos, ya no viven para ellos mismos, no para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es como nosotros vivimos para la gloria de Dios, haciendo su voluntad. Jesús lo hizo. Dios que no buscaba su propia gloria, sino la del que le mandó, el Padre Celestial. ¿Cómo era eso? Haciendo la voluntad del Padre. Amén. Su voluntad. Su Dios, no mi voluntad, pero tu voluntad sea hecha. Cuando estaba en un momento bien difícil en el monte de Getsemaní, en un momento bien difícil, cuando todo el pecado del mundo se le había venido todo encima, que sudó hasta sangre. Y el Señor, si es posible que no pase esta copa, deja pasar esta copa, pero no mi voluntad, que tu voluntad sea hecha. Todos tenemos que llegar a ese lugar. Que en toda decisión que tomemos que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Que primero que todo, la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, más que cualquier otra cosa. La voluntad de Dios. Jesús es nuestro ejemplo. Él nos dio ejemplo. Así nos persigan, así nos critiquen, así nos llamen nombres que no son muy buenos. Que la voluntad de Dios sea primera. Cuando los religiosos llamaron a Jesús amigos de pecadores, sabemos que no fue para decir, oh, qué bueno, Jesús, amigo de pecadores. No, lo hicieron con malicia, lo hicieron con maldad, como diciendo, este Jesús es
un pecador como ellos, hace lo malo que ellos hacen, es un bebedor como ellos, es un glotón como ellos, y todas las cosas que están unidas al pecado. Eso es lo que ellos estaban diciendo, o lo que implicaban cuando llamaban Jesús amigo de pecadores. Oh, mira, para eso que él va a sacar, hacer lo mismo que ellos hacen. No, se lo digo, ¿no? Luego la voluntad del Padre. Aleluya. Lucas 15. Luego tenemos que hacer la voluntad del Padre. Ganar almas. Lucas 15, versículo 1. Ahí vamos a comenzar. Lucas 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Mire. Mientras los religiosos no querían escuchar a Jesús, las personas que estaban supuestas a escuchar a Jesús, los pecadores y los publicanos iban a escuchar a Jesús. Verso 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Mientras los pecadores y los publicanos escuchaban a Jesús, los fariseos, los religiosos, los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Bien. Ellos lo criticaban. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, aleluya, gloria a Dios. Versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 90, y 9 a las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Déjame repetir el versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, las pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿está escuchando? Por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Gloria a Dios. Ahí Jesús le dio saber, esta es la voluntad del Padre para mí, esto es lo que estoy haciendo, ir tras aquellos que están perdidos. La verdad que están perdidos. Lo contrario, lo que ustedes hacen es abusar, es quitarle lo que tienen las personas y andar glorificando a dos de ustedes enfrente de los hombres. Pero no están haciendo la voluntad de Dios, yo la estoy haciendo. Y le estoy trayendo gozo al Padre, estoy trayendo gozo al cielo. Ganando almas. Amén. Ganando almas es lo que tenemos que hacer. Ganar almas para traer gozo al Padre y gozo al cielo. Quitarle esa alma a Satanás, al destructor, al ladrón. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La iglesia tiene que tomar esa visión de Jesús. Que no hay iglesia sin almas. Que todo el mundo habla que el Señor me dio esta visión, que yo tengo esta visión, otra visión. Espero que esa visión que tiene verdaderamente sea de Dios. Espero que en su visión las almas estén incluidas. Espero que en su visión le importe las personas más que los que tienen ellos o que le pueden traer a usted. Espero que sea esta es la verdadera misión, este es el verdadero gozo, traer almas al reino de Dios. Cuando le encontremos con los pecadores, no sea para comerles la comida de ellos y disfrutar y gozarse con ellos, hacer lo mismo que ellos hacen,
ser convertido por ellos y no traerlos al reino. Jesús lo dejó muy claro. Yo vengo, yo me reúno con ellos, porque quiero que vengan al arrepentimiento, o sea, para que sean salvos. Los fariseos, saduceos, los religiosos estaban muy alejados de la verdad, criticando a Jesús, hablando de Jesús, persiguiendo a Jesús, cuando Jesús lo que estaba haciendo era la voluntad del Padre. Ellos pensaron que llamando a Jesús amigo de pecadores le iban a ofender a Jesús. No. Eso no es fácil de ofender. Nosotros también tenemos que llegar a ese lugar, así los persigan por la voluntad de Dios. Sigamos haciendo la voluntad de Dios. Sigamos llevando su evangelio. Así los llamen los nombres que quieran llamar, buenos o malos. No interesa. Vamos, seguimos haciendo la voluntad de Dios. Seguimos predicando el evangelio. Seguimos estableciendo el reino de Dios. Seguimos expandiendo el reino de Dios, haciendo la voluntad del Padre, no la nuestra. Tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Amén. Para eso estamos aquí, hermanos y hermanas, nosotros los creyentes, para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Para llevar su evangelio, para predicar su evangelio en temporada y fuera de temporada. Así nos persiguen, así nos llamen, lo que sea. Amén. Jesús es nuestro ejemplo. Amén. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Su voluntad está plasmada aquí en su palabra. Amén. Aleluya. Esta es la palabra de Dios. Tenemos que recibirla, como dice Jesús. Si me amo, guarda mi palabra. Amén. Que hacer la palabra de Jesús y hacer la palabra de Jesús es ganar alma. Amén. Es predicar el evangelio del reino. Amén. La sana doctrina. Aleluya. Jesús no le tuvo temor a los religiosos. Él no paró de hacer la voluntad del Padre porque los religiosos lo criticaban y le llamaban toda clase de nombres. Él no paró de hacer la voluntad de Dios. Pero tú, hermano y hermana, que si están persiguiendo por la voluntad de Dios, sigue haciendo la voluntad de Dios. Si están llamando nombres por la voluntad de Dios, sigue haciendo la voluntad de Dios. Amén. Para eso estamos aquí, para expandir el reino de Dios. La cosecha está lista. Amén. El Señor necesita obreros para ir a la viña. Amén. Aquí no estamos solo, no va para gozarnos de este mundo. Recuerda, hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial. La venida del Señor está cerca. ¿Okay? La venida del Señor está cerca. Créelo. Hay que estar ocupado en el negocio del Padre. ¿Cuál es el negocio del Padre? Las almas, ganar almas. Amén. ¿Cómo se gana alma? Predicando el Evangelio. Amén. Cuando se predicamos el Evangelio, la verdad de Cristo, hay milagros, hay sanación, hay señales y prodigios, hay salvación. Amén. Lo hemos visto, lo hemos leído en su palabra. Yo he experimentado todas esas cosas, porque el Evangelio tiene poder para salvar, tiene poder para sanar, tiene poder para liberar. El Evangelio. Amén. Fortalécete en el Señor y haz su voluntad. Recuerda, primero que todo, es la voluntad de Dios. Porque si primero que todo es en tu vida la voluntad de Dios, tú estás poniendo a Dios primero, tú estás amando a Dios, tú estás amando a Dios, tú estás amando a Jesús. Amén.